En 2004 tuvimos la Ley de Libre Acceso a la Información Pública, una ley importante, pero una ley que tal vez uno no tendría que hacer mucho uso de ella si la Ley de Transparencia también estuviera vigente en todas las instituciones y en uso. Porque si usted tiene todos los datos de los contratos, la empleomanía, los servicios, hasta las citas, en otros países, señora, hasta las citas que tienen los ministros aparecen en la página web de la institución. Si estarían todos estos datos ahí, no habría necesidad de libre acceso a la información pública, porque la transparencia estuviera funcionando, cosa que no lo está. Y por eso ahora la Ley de Libre Acceso a la Información es la única herramienta que realmente tenemos para adquirir, para tener los datos públicos. Pero hay una cosa, y es que se están dando a la tarea algunas instituciones, específicamente, señores, el Congreso Nacional, oiga usted qué paradoja, negar la información por el derecho a la protección de los datos de los terceros, tergiversando lo que establece la ley. Hay dos intereses que están chocando en este momento, el derecho a la información y el derecho a la privacidad. Y el Congreso Nacional, cabezudamente, se está negando a dar la información, escudándose en una cosa que no es cierta. Veamos el trabajo que hemos hecho para aclarar estos puntos y sobre todo la preocupación de que dos instancias judiciales importantes, como es la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Constitucional, han evacuado dos sentencias totalmente diferentes. Una acoge el derecho que se tiene a la información y la Suprema acoge el derecho que se tiene a la privacidad. Hay dos intereses chocando ahí en detrimento de la Ley de Libre Acceso a la Información Pública. Existe una línea muy fina a la hora de proteger dos derechos fundamentales que se enfrentan, y más aún cuando los dos están constitucionalmente protegidos. Es lo que sucede con el derecho a la información pública y el derecho de protección de los datos personales. Evidentemente el interés colectivo, ¿verdad?, va más allá que cualquier interés individual. Muchos son los que consideran que cuando alguien es empleado público y maneja fondos de los contribuyentes del Estado, su información personal debe estar al alcance de la ciudadanía para fiscalizar su labor y evitar actos de corrupción. Cuando llega a la función pública ya es otra cosa. No eres un particular. Tú te puedes quedar más protegido siendo particular que siendo funcionario público. La situación con la Cámara de Cuentas, que es una de las instituciones que más se ha negado a dar informaciones, comenzó cuando a alguien se le ocurrió pedir los fondos del barrilito y los datos de las personas a los cuales los diputados privilegiaban con el dinero del Estado. Y desgraciadamente la historia enseña que el Estado siempre ha tenido una mala reputación de secreto. Y como desde el Estado siempre han venido las decisiones que conciernen al público. Pero durante este año los tribunales judiciales han emitido varias sentencias en esta materia, las cuales han trazado algunos límites entre el derecho de libre acceso a la información pública y el derecho a la intimidad. Uno de estos casos consiste en la petición de Manuel Muñoz Hernández, quien pidió en julio del 2010 a la Cámara de Diputados la nómina de sus asesores, con nombres, apellidos, cargos y sueldos. En ese entonces, la Cámara de Diputados entregó la documentación de forma general, sin individualizar y sin los nombres, por lo que fue considerada incompleta. El argumento del hemiciclo era simple. Supuestamente, revelar los nombres transgredía el derecho de la intimidad establecido en el artículo 44 de la Constitución. Las actuaciones en esta ocasión de la Cámara de Diputados dejan mucho que desear, porque no se corresponden no solamente a lo que es el fundamento de un órgano del Congreso, sino también porque esa Cámara de Diputados no solamente trabajó la Ley de Libre Acceso a la Información y sabe cuál es el alcance de esa disposición, sino también que la mayoría de los congresistas, incluyendo a su presidente, fue uno de los actores de la nueva Constitución del 2010.
El artículo 3 de la Ley de Libre Acceso a la Información Pública establece como información de carácter público las listas de funcionarios y empleados que cobran sueldos en las instituciones estatales. Por ello, los nombres y apellidos de estas personas, al formar parte de una nómina pública, se convierten en datos de interés social. El tener los ciudadanos que están pidiendo esas informaciones, lo que nos dice a nosotros que muchas instituciones, lejos de estar cumpliendo a cabalidad con lo que establece la ley, están cegando informaciones de una manera ingenua. Debido a que no se recibió la información completa, el solicitante presentó un recurso de amparo ante el Tribunal Superior Administrativo, el cual dispuso la entrega de los datos faltantes. Pero la Cámara Baja, en desacuerdo, recurrió en una revisión. Al final, el Tribunal Constitucional, a través de la sentencia número 42 del 21 de septiembre del 2012, ratificó la entrega total de la información. Vimos cómo el Tribunal Constitucional reivindicó, si se quiere, una disposición que es parte del contenido de la Ley de Libre Acceso a la Información, que es el que tiene que ver con darle publicidad a las nóminas de las entidades públicas. Al no tener otra salida, la Cámara de Diputados publicó el jueves en su página web la nómina de sus asesores, información que había negado año tras año. Aparentemente no había ninguna razón para mantenerlo en secreto. Ante la resistencia y una decisión del Tribunal Constitucional, yo dije, ahí debe de haber una bomba atómica. Me quedé esperándola. Pero no siempre hay buenos ejemplos de respeto a la transparencia. En marzo del 2012, la Suprema Corte de Justicia dictó 2 sentencias que debilitaron el Estado de Derecho. Las sentencias son la 137-12 y la 138-12 en contra de los ciudadanos Alan Tiburcio Andrickson y Alejandro Paulino Vallejo, quienes interpusieron sus respectivos recursos por la negativa de los ministerios de las Fuerzas Armadas y de Economía, Planificación y Desarrollo de entregarles sus nóminas. La motivación tiene que ver con el interés de saber si hay corrupción en una oficina pública, como el caso de nepotismo, gente con 2 sueldos, nóminas paralelas y las botellas. La Suprema Corte de Justicia falló a favor de los ministerios. ¿Adivinen por qué? Sí, supuestamente afectaba la intimidad, integridad y privacidad de las personas involucradas. Me sentí indignado cuando falló la Suprema Corte, porque así, hablando a la franca, rompieron para mí en 2 pedazos la ley 204. Después de eso, muchas oficinas públicas comenzaron a quitar la nómina al internet. Cabe resaltar que la ley es clara al fijar las limitantes para no entregar una información. El artículo 17 expresa que la negativa puede darse si los datos son reservados, provocan un daño al sistema bancario nacional, comprometen la estrategia procesal, representan secretos comerciales, afectan el derecho a la intimidad de las personas o ponen en riesgo sus vidas. Sin embargo, ninguno de estos resulta el caso. Como que la vida de los empleados públicos estaba en riesgo. Que si yo sabía el nombre de ellos, podríamos esperarlo afuera y matarlo, y golpearlo, un sinnúmero de disparatada, para no entregar la información. Pero Alejandro no es cualquiera, es un abogado de un prestigioso bufete en Piantini. A estas 2 sentencias se agregan otras 2 a favor de la Junta Central Electoral y la Cámara de Diputados contra Tiburcio Andrickson y Paulino Vallejo. Los ciudadanos que solicitaron esas informaciones pueden elevar nueva vez la solicitud y las instituciones objeto de la solicitud están obligadas a entregarla. El 24 de noviembre de 2009, el doctor Andrickson pidió a la Junta Central Electoral la entrega de la lista completa de todos sus empleados, funcionarios, cargos y remuneraciones con los números de cédula. Pero esta información nunca fue entregada. Algo parecido le ocurrió a la Asociación Nacional de Pilotos, la cual solicitó al Instituto Dominicano de Aviación Civil en septiembre del 2009 la copia de las grabaciones de radio entre pilotos y el Aeropuerto Internacional de Punta Cana el 13 de agosto del 2009, así como la nómina de esa institución. 5 sentencias de Suprema Corte diciendo que la nómina es una información confidencial. Fue para mi sorpresa cuando veo que el Tribunal Constitucional falló que la nómina sí es una información pública. El Tribunal Constitucional estudia 5 decisiones emitidas por la Suprema Corte de Justicia para ver si existe la posibilidad de ser desestimadas. Como ya se falló un caso, estableciendo que los nombres no son informaciones confidenciales,
Yo espero exactamente lo mismo en mi caso. No que el tribunal se atreva a fallar una sentencia contradictoria con un precedente muy reciente. Organizaciones de la sociedad civil como Participación Ciudadana y Finjus abogan por que se mantenga un equilibrio entre ambos derechos, así como se establezcan límites claros entre lo que es privado y lo que es público. A esta altura del juego todavía no se sabe. Pero la realidad es que ya el Estado, su base legal cambió. Y yo creo que lo que hace falta ahora es que quienes cambien sean nuestros funcionarios. Los ciudadanos somos una especie de accionistas del Estado y tenemos derecho a saber en qué se invierten sus recursos, ya sea en cuanto a nóminas, licitaciones o contrataciones, tal como lo establece la ley. Yo digo que se está haciendo camino al andar. El problema es que estamos trabajando contra cultura, contra una cultura de poder. Creemos que inmediatamente una persona comienza a trabajar como servidor público, sus datos personales están propensos a ser fiscalizados por la ciudadanía.